En el presente video vamos a hablar sobre la competencia de la comunicación. Si nos ponemos a pensar en la época actual cómo es la formación, veremos que ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Por eso es que la comunicación aparece como un elemento clave y distintivo para asegurarnos la consecución del aprendizaje dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, una relación entre docente-estudiante. Podemos definir la comunicación como la forma de interacción entre dos o más personas, ya sea mediante la palabra hablada o escrita, mediante gestos, ademanes, expresiones emocionales, etc., cuyo resultado es el intercambio de significados que conducen a la comprensión y, en el mejor de los casos, a un acuerdo, a un comportamiento adecuado. La comunicación y la información son conceptos y procesos diferentes, pero son complementarios el uno del otro. La comunicación es un proceso mucho más complejo porque incluye un proceso de transmisión de información. La diferencia de ambos conceptos la vemos en la interacción o la direccionalidad. Vamos a describir a continuación los elementos que intervienen dentro del proceso de la comunicación. Está el emisor. El emisor es quien genera o comunica la información. Por lo tanto, él elige el contenido y la estructura del mensaje. Y también elige el medio y el modo como le va a transmitir el mensaje a la persona receptora. Encontramos también el código. El código es la ordenación o la organización de las ideas. Esta ordenación la hace el emisor para poder transmitir el mensaje. Es un conjunto de señales que se relacionan entre sí y cada señal tiene asignada una función. El código de un idioma es el alfabeto y la gramática. El código de la circulación está formado por señales y sus reglas de uso. El mensaje es otro elemento. ¿Qué es el mensaje? Es el contenido de la comunicación, es decir, la información que el emisor le va a transmitir al receptor. El canal es por donde pasa el mensaje, es decir, es el soporte físico y este canal puede ser la voz, el teléfono o un ordenador. Es el medio a través del cual viaja el mensaje. El receptor, en este caso, puede ser el estudiante. Es la persona o personas destinatarias del mensaje. Su función no es pasiva, sino que interviene también en el proceso de comunicación a través de la respuesta que da a dicho mensaje emitido por el emisor. La decodificación es descifrar y comprender el mensaje emitido por parte del emisor, es decir, esta decodificación la hace el receptor. Y también tenemos una situación. En este proceso, ¿qué es la situación? La situación es el entorno ambiental y el marco espacio-temporal y psicológico en el que se realizan las comunicaciones. Vamos a ver los axiomas de la comunicación. Podemos definir un axioma como la expresión de un juicio tan claro y evidente que se admite sin necesidad de demostración. Es decir, que es la aceptación por parte del receptor de una manera tan clara que el emisor le emitió un mensaje que recibe una respuesta o una demostración a ese mensaje que fue emitido. Estos axiomas los vamos a tratar de acuerdo al autor Watzlawick, que realizó varios estudios sobre la interacción humana estableciendo los 5 axiomas básicos. El primer axioma es: no es posible la no comunicación. Es decir, que cuando dos personas se encuentran cerca, aunque no haya intención de comunicarse, la conducta, es decir, la parte gestual, la parte física, queda modificada. Es decir, el comportamiento de cada una de las personas, sea consciente o no, puede ser interpretado por uno y por otro. Y así se puede emitir y recibir un mensaje. Es decir,
que incluso aunque dos personas estén en silencio, se comunican. Bueno, el otro axioma es: toda comunicación incluye un aspecto de contenido y otro de relación que condiciona al de contenido. ¿Qué se quiere decir con esto? Que en toda comunicación se plantean dos niveles. Uno racional, que es el que contiene la idea que se quiere transmitir, es decir, el qué se va a transmitir. Y el otro es emocional, que es de tipo relación, o sea, el cómo, entre las dos personas que se hablan, pero el cómo condiciona el qué. Es decir, se le transmite un mensaje a una persona, o sea, ¿qué se le quiere decir? El emisor se la transmite al receptor. Y el receptor es el que define cómo va a ser transmitido ese mensaje. Es decir, la relación se da entre el qué y el cómo, entre los dos que hablan, pero siempre el que condiciona la relación es el que recibe la información. Bueno, el tercer axioma es: toda comunicación, la naturaleza de una relación queda condicionada por la valoración de los procesos comunicativos que hacen los interlocutores. Es decir, que en el proceso de comunicación, este proceso se desarrolla por fases o por partes. Y la importancia que cada interlocutor da a los distintos aspectos del mensaje no siempre coinciden. Por ejemplo, en la puntuación, cuando uno quiere emitir un mensaje escrito, la forma en que usted puntúa las palabras o las frases, o las separa palabra por palabra. Esa puntuación organiza los hechos de la conducta, es decir, ella se encarga de transmitir de forma clara el mensaje que está queriendo transmitir el emisor y que quede de acuerdo a cómo se quiere emitir el mensaje y que así sea recibido por el receptor. Bueno, el cuarto axioma es: la comunicación humana utiliza modalidades digitales y analógicas. Es decir, que el lenguaje digital se estructura de forma lógica, o sea, no admite el sentido figurado, tiene que ser preciso, pero a veces es insuficiente. ¿Por qué? Porque es una relación interpersonal. No permite ver los gestos ni la parte física del emisor ni del receptor cuando recibe el mensaje. El quinto axioma es: los procesos de comunicación son simétricos o complementarios. Es decir, que esto se refiere a la relación de los interlocutores. Esto se basa en la igualdad o en la diferencia de autoridad. Por ejemplo, una relación entre padre e hijo, se ve que hay uno que es la autoridad, que es el padre, y qué autoridad representa el padre frente al hijo. En otra relación de tipo de autoridad está el docente-alumno, es decir, ahí la autoridad vendría a ser el docente por el papel que hace frente al estudiante. Y la simétrica es la que se presenta en seres de iguales condiciones, es decir, aquí no se vería de tipo autoridad, sino, por ejemplo, una relación de hermanos, ahí no hay autoridad el uno ante el otro, o de amigos, están en igualdad de condiciones. Entonces, de acuerdo a esta relación entre los interlocutores, se ve si la comunicación es simétrica o es complementaria. Para que exista formación, debe existir comunicación. A la vez, toda comunicación puede ser un proceso formativo, aunque no se tenga esa intencionalidad. Ambos procesos van unidos entre sí, pero conseguir que la comunicación se derive en aprendizaje siempre va a depender del uso de las estrategias que se utilicen. Y también va a depender de las habilidades que el docente utilice para poder comunicarse con los estudiantes. Vamos a ver los factores que facilitan la comunicación del docente. Estos factores se deben tener en cuenta en el proceso de aprendizaje, es decir, en la relación docente-estudiante.
Seleccionar el lugar y el momento adecuado. Es decir, que cuando el docente le va a transmitir un mensaje a un estudiante, debe primero verificar que sí sea el lugar. No es lo mismo transmitir un mensaje en el salón de clase, digamos después de una hora de clase, a un mensaje en la cafetería, donde hay mucho ruido, hay mucha interrupción, el canal se puede romper por cualquier cosa, por ejemplo, llega alguien y los interrumpe. Y también el momento, es decir, no es lo mismo que usted transmita el mensaje en plena cátedra que cuando que le diga al estudiante nos vemos después de que terminemos la clase que te quiero contar algo o te quiero sugerir algo. Ya el docente lo maneja, no es lo mismo. Entonces hay que buscar mucho el lugar, el momento. Comunicarse en dos sentidos, es decir, si usted como docente le va a transmitir un mensaje al estudiante, también debe permitirle que él exprese lo que piensa de ese mensaje, que no sea solamente una comunicación en un solo sentido, es decir, que siempre el emisor va a ser el emisor y el receptor no, que se cambie de lugar, que el receptor también pueda ser emisor en algún momento o en algunos momentos de la conversación, no apropiarse de él siempre como emisor, por el hecho de usted ser el docente. Hacer uso del feedback, o sea, la retroalimentación. Es decir, que si usted le transmite un mensaje a un estudiante, permita que el estudiante opine o le haga críticas con respecto a lo que usted le está informando, le está sugiriendo, le está diciendo, es decir, sobre qué piensa sobre ese mensaje. No anteponer los sentimientos, es decir, si usted le va a decir algo a un estudiante, usted tiene que ser objetivo, no hablarle tanto desde lo emocional, porque de acuerdo al mensaje, va a cumplir o no el objetivo o usted va a cumplir la meta de que ese mensaje sea recibido de la manera que usted desea. Porque si usted le antepone los sentimientos, entonces demuestra esa emotividad antes de, puede que no logre el objetivo con respecto al mensaje que le quiere transmitir. Controlar nuestras actitudes. Eso es muy importante cuando se mira el momento y el lugar. Es decir, si usted acaba de salir de una reunión con su jefe, donde por alguna razón le llamó la atención a usted por algún error que cometió como docente, y va y habla con uno de sus estudiantes, usted tiene en ese momento, puede tener rabia, puede tener frustración. Es decir, hubo movimiento de sentimientos, usted se los va a transmitir al estudiante que le va a comunicar lo que usted quería, es decir, no sería el momento adecuado para usted hablar con ese estudiante. Hacer uso de un argot adecuado a nuestro interlocutor, a nuestro interlocutor, es decir, un lenguaje claro, preciso, es decir, hablar en el mismo idioma, porque si usted sabe varios idiomas y le va a hablar a un estudiante que no sabe inglés y le va a empezar en medio del mensaje, a transmitirle signos en inglés, palabras en inglés, no le va a entender. Además, o también puede ser un lenguaje muy técnico, no, que el mensaje y el argot, o sea, el idioma, sea muy claro y muy preciso con respecto a lo que usted quiere transmitir. No dar cosas por sabidas. Es decir, usted no puede pretender que lo que usted sabe o lo que usted quiere transmitir, el estudiante ya lo tiene muy claro. Usted tiene que verificar que usted como emisor sí se haya hecho entender. Esa parte la debe verificar. Hacer de un orden lógico. Por ejemplo, si usted está dictando una cátedra y usted está transmitiendo conocimiento, organice las ideas, estructure de manera adecuada todo el contenido de la clase de manera que se haga entender ante sus alumnos, porque si no, si usted no verifica y no se hizo entender los resultados, usted los va a ver más tarde en las pruebas, todo el proceso de aprendizaje, usted se va a dar cuenta que no se hizo entender, que no fue claro, entonces siempre debe verificar si fue claro o no fue claro. No debe tener predisposición al diálogo. O sea, usted siempre como docente debe pretender estar dispuesto a recibir, así sean críticas negativas o constructivas ante sus estudiantes, o si le hacen retroalimentaciones en medio de una cátedra, o si le hacen una sugerencia por fuera del aula de clase, debe tener disposición
No debe estar siempre predispuesto. Que un alumno que interviene mucho, que le hace muchas críticas, ay, que usted lo va a llegar, que se vaya a aproximarse a usted, ay, ya viene este a decirme quién sabe qué, que me equivoqué, que no sé qué. No, debe estar siempre abierto, tanto de una manera corporal como verbal, a escuchar lo que le van a decir. Debe tener convicción en lo que dice. O sea, si usted está haciendo o dictando una clase o haciendo una retroalimentación a sus estudiantes, usted tiene que estar muy convencido de lo que está transmitiendo, es decir, muy seguro, haber verificado esa información muchas veces para que no se preste a malos entendidos y entonces los alumnos queden mal informados. Usar expresiones y gestos adecuados. Eso es muy importante. Esto tiene que ver mucho con el lenguaje corporal. No es lo mismo que a usted un alumno le esté hablando de algo agradable y usted esté como con una expresión como de enojo o de no recepta o de no recepción o esté con las manos cruzadas, que eso indica también no estoy interesado o mirando para otro lado, no lo mira a los ojos, no. Siempre las expresiones y los gestos deben estar acorde al mensaje que se está recibiendo por parte de los estudiantes para que así el estudiante o los estudiantes se sientan cómodos y puedan sentir esa cercanía suya como docente. Vamos a ver otros aspectos determinantes de la efectividad de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, la retroalimentación o el feedback. Esta es la respuesta del receptor al mensaje de la persona emisora o efecto retorno. Es decir, si usted le está transmitiendo un mensaje a un estudiante, usted observa cuál es el efecto que está causando el mensaje que usted está transmitiendo, pero debe permitirle también retroalimentación, es decir, una respuesta con respecto a lo que usted le está diciendo. Siempre debe haber esa disposición, entonces, a recibir esa respuesta, porque si no hay ninguna respuesta ni gestual ni verbal por parte del estudiante, usted no sabe si se hizo entender, si la persona está aceptando lo que usted le está diciendo, entonces siempre debe permitirle o abrirle esa posibilidad, por ejemplo, en estudiantes si son muy tímidos, si son poco expresivos, abrir la posibilidad, usted abrir ese canal de que él se vuelva emisor y usted receptor. Otro aspecto importante es la interferencia o barreras a la comunicación. Son aquellos obstáculos que se originan en alguna parte del proceso comunicativo. Estos desvirtúan o impiden dicha comunicación. Y estos obstáculos pueden ser de tipo ambiental. Por ejemplo, el ejemplo ahorita de la cafetería. Usted está hablando con uno o varios estudiantes y hay demasiado ruido porque están en hora de descanso, es una hora donde descansó mucha gente y hay mucho ruido. Entonces, eso va a ser un obstáculo. Entonces, usted no va a poder, digamos, dialogar de la manera que desea con esos estudiantes o con ese estudiante. Entonces es muy importante buscar un lugar donde no haya estas barreras para que interfieran dentro de el mensaje que usted quiere emitir. O por ejemplo, si usted está explicando algo importante y de un momento a otro sus estudiantes están todos hablando a la vez, no. Tratar de calmarlos para que le puedan entender lo que usted está diciendo. Este aspecto de la comunicación, de las barreras, es una característica muy importante en la comunicación, sobre todo en la didáctica, ya que posibilita alternativamente que la persona emisora y el receptor cambien de función y puedan así comunicarse de manera efectiva, pero siempre y cuando no existan estas barreras. En este aspecto es muy importante sentir seguridad, es decir, que usted se pueda asegurar de que llegó al estudiante con toda claridad, porque usted como emisor es el responsable de que el mensaje haya sido captado. Usted como docente y como emisor debe siempre observar las palabras, si son entendidas o no por el estudiante o el receptor, porque si no,
el registro cambia, es decir, la persona no captó el mensaje que usted en realidad quería decirle. Entonces, siempre usted tiene que tratar de indagar de manera segura si el emisor, si el receptor o el estudiante sí entendió lo que usted le quiso decir. Oír y escuchar siempre son utilizados como sinónimos, pero en realidad son conceptos distintos. Oír es el acto en sí de captar un sonido o una palabra. Y escuchar es colocar o prestar profunda atención frente a un mensaje o algo que se te está diciendo. Por eso escuchar es una de las funciones más importantes en la relación humana y un factor fundamental en el proceso de comunicación didáctica. Escuchar le sirve al docente para recoger las dudas y las opiniones de sus estudiantes y al estudiante para aprender del docente y del resto de los participantes. Hay una frase muy popular que dice que tenemos dos orejas y una boca. Esto quiere decir que debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Esto queda reflejado de una manera muy profunda en esta frase, porque en general se escucha poco y se habla mucho. Entonces, esto puede dificultar el proceso de la comunicación.